Muy buenas noches. Ahora sí, formalmente y ya grabando. Espero que estén súper bien. Un saludo bastante cordial, Richard Ordóñez, su profesor. Esta es una clase espejo que estamos coordinando en conjunto con diferentes instituciones de otros países. Y hoy tenemos el gusto de compartir con el profesor Jesús Cario Uribe Berú o Beru. Corríjame, porfa. Eh, es Jesús Darío Uribe, Ajá. Perú. Ah, ok. Es que díganle que en Teams no le están poniendo las tildes. No, y no solo eso, sino que el día que me contrató la universidad, alguien equivocó el dedo y no puso la D de Darío, sino la C. Ah, Entonces, que peor todavía. Jesús Carío. Y ¿Qué? así me han salido los carnets y todo. Caramba, mejor cámbiese de nombre. No, mentira. Lo voy a presentar rápidamente. Ok, tenemos aquí en Ok. este momento incluyéndose estudiantes de dos cursos de los técnicos, estrategia de social media, estrategia de compra de medios, y también por ahí algunos de estrategia de comunicación integrada me pidieron si podían unirse en el proceso Claro. para escuchar. Esto está programado para aproximadamente una hora, ¿verdad? Sí. Y les voy a comentar un poquito sobre vamos a rectificar, el profesor Jesús Darío Uribe Berú. Es periodista y comunicador social, ¿verdad? Es especialista en periodismo audiovisual, es documentalista. Tiene un largo currículum, ¿verdad? Entre todas las cosas que ha hecho, tiene una maestría en escritura de audiovisuales de la Universidad de Magdalena. Ha hecho televisión, varios programas de contenido social, ha trabajado con la Unión Europea, ha trabajado también en proyectos de reinserción desde la parte audiovisual, ¿verdad? Esos de proyectos de reinserción son justamente de jóvenes que han estado con problemas en conflictos en Colombia, ¿verdad? Con la Sí. guerrilla y los paramilitares que reingresan, digamos, a la sociedad y hay proyectos de que los ayudan a ese proceso. Em, y es el ganador del premio India Catalina, que es un premio, como decir que, ¿cómo se llaman los premios de la televisión en Estados Unidos? Los Emmy, Los semis. ¿verdad? Es como decir los Emmys, pero en Colombia, en la parte de televisión comunitaria, tiene muchísima experiencia en muchos aspectos. Y el otro día estuvimos hablando literalmente como hora y media, ¿verdad? Aquí por Teams. Sí. Y ahora, pues nos va a compartir un poquito de su conocimiento. Yo le solicité un poquito también enfocarlo en lo que es la parte, pues propiamente de los medios digitales, ya que la mayoría de los estudiantes que están aquí presentes tienen esa conexión directa con el tema de los medios digitales. Y no más, esa es mi participación. Esta clase la va a dar el profe. Entonces, profe, muchísimo gusto, muchísimas gracias y es todo suyo. Ok. Muchas gracias, profesor Richard. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Eh, pues básicamente la idea hoy un poco es comentarles alrededor de cómo funciona la administración de proyectos audiovisuales, ¿no? Un poco la idea, si me permiten, voy a tratar de compartir mi pantalla acá, creo que ya, sí, tal vez ya. Voy a compartir así porque siempre me pone problemas un poco. Pues un poco la idea hoy es tratar de mirar cómo es el panorama de lo audiovisual, eh, digamos desde dos puntos de vista. Uno, la parte, digamos, netamente administrativa de cómo se gerencia un proyecto audiovisual. Y dos, hacer una revisión muy rápida de cómo funciona todo este asunto de la industria audiovisual, por lo menos en una visión un poco latinoamericanista, ¿no? En ese sentido, pues un poco hoy lo que espero poder trabajar con ustedes es alrededor de cómo se administra un proyecto, eh, de alguna manera poder eh, des- permitirles entender cómo funciona este asunto de la industria audiovisual, cuáles son los personajes importantes dentro de esta misma industria y eventualmente, pues digamos, si nos alcanza el tiempo, pues tratar de mirar cómo desde qué perspectivas ustedes podrían aportarle a la industria audiovisual de su país, que es, digamos, como lo que a mí más me interesa, ¿no?
Finalmente, este tipo de clases lo que permiten es tener una visión de cómo funcionan las industrias y cómo funcionan los negocios en otros países y creo que eso es de las cosas más valiosas de este tipo de ejercicios de clase espejo, ¿no? Entonces, pues básicamente para empezar, yo quería hacer como un resumen muy concreto de qué es la industria audiovisual y qué es el audiovisual, porque finalmente nosotros siempre pensamos en función de hacer televisión, aunque la gente joven casi no ve televisión, pensamos en función del cine, pensamos en función de las redes sociales y el video, digamos hasta donde plataformas como YouTube o Vimeo están de alguna manera vinculándose completamente en el quehacer diario de las personas y eventualmente también de las empresas, ¿no? En ese sentido, digamos que es como un poco el aspecto de todo lo que es el audiovisual en términos generales, que me interesa que lo revisemos así muy rápidamente, para entrar a mirar como qué personas son las importantes y en ese sentido llegar básicamente a qué hace un productor audiovisual, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pues básicamente la industria audiovisual básicamente es ese espacio en donde nosotros integramos lo sonoro con lo visual, en donde buscamos que el espectador sienta algún tipo de catarsis. Eso es lo que buscamos cuando nosotros hacemos audiovisuales. Eso no es un asunto, digamos, de Colombia, de Costa Rica, de México o de Estados Unidos, sino que básicamente es el sentido de hacer audiovisuales. Hacemos audiovisuales porque queremos generar emociones en el espectador. A eso es a lo que nosotros denominamos catarsis. Antes de continuar, hacer como un paréntesis alrededor de qué son las catarsis. Las catarsis son como unas figuras específicas que la gente siente, ¿no? Hay dos tipos de catarsis, las catarsis emocionales y las catarsis racionales. Las catarsis emocionales tienen que ver con lo que uno siente y las catarsis racionales son aquellas que están previamente pensadas, que necesitan un ejercicio de raciocinio. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Ustedes saben que en Colombia, por lo menos, nosotros somos súper apasionados al fútbol. En Costa Rica también han tenido digamos, un gran avance en cuanto al fútbol. Cuando la selección de cualquiera de nuestros países anota un gol, eso que uno siente, esa emoción, eso que se le paran los vellos del brazo y que uno grita de la emoción y se alegra tanto, eso es lo que denominamos una catarsis emocional. Y cuando contamos un chiste, y la otra persona escucha el chiste y tiene que pensar en el resultado del chiste, a eso le denominamos una catarsis racional. Entonces digamos que la industria audiovisual básicamente lo que trata de hacer es eso. Eso puntualmente es lo que hacen los videos en internet, lo que hace la televisión, lo que hace el cine, lo que hace el videoarte, lo que hace toda la industria audiovisual. En ese sentido, digamos que por eso es importante, antes de pensar cómo se maneja eso, es por eso importante mirar por qué, quiénes hacen parte de todo ese engranaje, porque el audiovisual es un ejercicio de trabajo en equipo. Y esto es fundamental porque es de las pocas industrias en donde, aunque haya un gerente que toma decisiones, un administrador que mira los asuntos financieros y ese tipo de cosas, y hay unas personas creativas que son los que se encargan de inventarse todos los diálogos, los chistes, utilizar la narrativa audiovisual, etcétera, etcétera. Aunque haya todo eso, básicamente lo que todos buscan es que la gente reaccione a lo que ve. Tan es así que en la industria digital, digamos todo lo que llamamos hoy día todas las plataformas digitales, siempre hay un botón de reacción. Si lo notan en Facebook, por ejemplo, hay un botoncito de like, el corazoncito del Instagram, el guardar y el corazoncito que tiene TikTok. Digamos que lo que se busca con eso es básicamente no solamente respaldar a una persona, digamos, y toda esa cosa de negocio que hay detrás de eso, sino es porque la gente sintió algún tipo de catarsis, bien sea porque se divirtió, bien sea porque lo hizo pensar, pero generó en el espectador, en quien ve el producto audiovisual, algún tipo de catarsis. En ese sentido,
digamos que lo importante es saber cómo se integran esas dos cosas, cómo se integran las imágenes, que casi siempre son en movimiento o en algunas oportunidades imágenes fijas, con lo que denominamos nosotros el plano sonoro y con todo lo que tiene que ver con lo sonoro. ¿Eso para qué? Pues básicamente nos va a permitir crear unas realidades nuevas que son ficcionadas eventualmente, sí, actuadas, etcétera, etcétera, pero en términos generales lo que hace básicamente es plantear un tipo de nueva realidad. Esas nuevas realidades ustedes las ven en las noticias, por ejemplo, las ven en la publicidad, las ven en el cine, las ven en los videos, la gente tiende a ver, digamos, reacciones, son realidades, ¿no? Una reacción. Voy a reaccionar al video de no sé quiéncito, de cuando Michael Jackson cantó en el Super Bowl. Y lo que uno espera es algún tipo de reacción. Si se dan cuenta, casi que se puso esa catarsis racional y emocional, se pusieron en YouTube. Y eso es, digamos, gran parte del contenido que uno encuentra hoy día en esa plataforma. Pero el concepto del audiovisual básicamente a lo que apunta es a poder integrar perfectamente o muy acopladamente lo visual con lo sonoro. Y eso nos produce unas realidades, unas nuevas realidades y genera también una cosa que nosotros denominamos el lenguaje audiovisual. Y tiene otra característica, toda esa cosa audiovisual, es que la percepción es simultánea. Es decir, yo percibo lo que veo y para mí es simultáneo. Yo voy sintiendo cosas, me voy enojando, me voy informando, me voy poniendo contento, estoy riendo, en fin, en fin, en fin. Entonces digamos que la industria audiovisual lo que hace es así y crea unas realidades sensoriales y básicamente eso responde como a 4 grandes cosas. Lo primero es el asunto de la armonía, ¿no? Cómo hay una armonía en lo visual. Eso básicamente digamos que los que trabajamos en la industria audiovisual buscamos gente que se especializa únicamente en eso, en que haya cierto nivel de armonía, que los elementos que aparecen en una pantalla siempre sean coherentes con el contenido de lo que estoy mostrando. Entonces a cada sonido casi siempre le corresponde una imagen. En este momento ustedes me están viendo y me están escuchando y están viendo unas diapositivas. Teóricamente, digamos que aquí tiene que haber cierta armonía entre lo que yo estoy diciendo y las imágenes que les estoy mostrando. Es también un asunto de complemento, ¿no? Lo que no aporta lo visual no lo puede aportar lo sonoro. Y en ese sentido uno puede llegar a ver cosas tan interesantes como, por ejemplo, imagínense que están viendo una película y en esa película es una película de terror. Y es que el terror tiene ese elemento particular que juega mucho a los clichés. Entonces, si se han dado cuenta, casi siempre el terror, hay unos gritos, hay cosas que suceden que no las vemos, pero sí las escuchamos. Y eso genera miedo. Eso es que estamos complementando el discurso visual de lo que no vemos con lo que escuchamos. También hablamos, el tercer elemento es el del refuerzo. Es cuando un significado se refuerza con el otro. Es cuando complementamos una imagen con lo sonoro y reforzamos una idea. Por ejemplo, la gente que trabaja en noticias o los que hemos trabajado en noticias, casi siempre llegamos a presentar una noticia y uno se para ahí con un microfonito y uno dice, buenas tardes, estamos frente a la Policía Nacional. Y entonces obviamente ahí detrás uno ve el aviso de la Policía Nacional, ¿cierto? Y decimos, es que el general de la policía acaba de decir que vamos a detener a todos los delincuentes que hay en el país. Y mientras yo voy diciendo eso, nos están mostrando imágenes de gente que están arrestando, de la policía trabajando, en fin, en fin. Si se dan cuenta, hay un ejercicio de refuerzo. Lo que nos están diciendo nos lo están reforzando con las imágenes. Y también el significado, el asunto del contraste, que es como el cuarto elemento. Es cuando yo contrasto, es decir, pongo en un lado una cosa contra la otra. ¿Por qué se hace eso usualmente? Porque el contraste, contrastar una cosa con la otra, le permite al espectador, a la persona que está viendo el producto, poder hacer un análisis más lógico, individual. Es donde yo digo,
yo como persona digo, a mí me interesa escuchar la opinión del policía, pero también la opinión del delincuente. Hay gente a la que le interesa escuchar la opinión de Donald Trump y hay gente a la que le interesa también escuchar la opinión de, qué sé yo, el fiscal que lo está acusando de lo que lo estén acusando. Entonces, si se dan cuenta, digamos, hay ahí un asunto de contraste, ¿cierto? Entonces, el audiovisual básicamente es esa combinación entre esos dos elementos para generar esa sensación. Es esto que les está, digamos, abrebocas del audiovisual, es lo que hace un realizador audiovisual. Es eso para lo que se forma un realizador audiovisual. Un realizador audiovisual entra, escucha, mira, indaga, investiga y propone toda una narrativa visual y sonora para el espectador. Y lo hace a través de diversos medios. A veces lo hace a través del video y lo sube a YouTube. A veces hace una transmisión en directo, un Facebook Live, o por Instagram hace una transmisión, o a veces trabaja en grandes cadenas y hace una transmisión en directo. O a veces ese mismo realizador audiovisual le interesa básicamente hacer una película o hacer un documental, que es sobre lo que yo más he trabajado, sobre el asunto documental y contar las realidades, porque las verdades nunca serán absolutas. En esta industria trabajan muchas personas, ¿no? Se podrán imaginar, como les decía, esto es un trabajo de mucha confianza, de mucho engranaje. Si yo no estoy engranado con la gente que me está respaldando y que me está colaborando, pues es muy difícil que yo pueda sacar adelante un proyecto audiovisual. Y esas personas casi siempre se organizan por departamentos y por grupos completos de trabajo. Esos grupos seguramente más adelante los vamos a tocar y vamos a mirar cuáles son como esas labores muy puntuales a partir de esos jefes, digamos, que decimos que son los jefes, pero finalmente en estos asuntos creativos seguramente ustedes saben que hay solamente una persona que, mejor dicho, el jefe termina siendo el que maneja la plata porque el trabajo creativo tiene más que ver con las ideas que con solamente el recurso financiero. Y en ese sentido, pues todos tenemos ideas, todos podemos aportar en un proyecto. Y pues básicamente eso es lo que interesa y eso es lo que nutre un proyecto audiovisual. Entonces, cualquier producto, el que ustedes quieran, el que se imaginen, una película para Hollywood, una película independiente, una serie documental, un programa de televisión, un video para internet, inclusive, tiene como 5 grandes momentos. Seguramente ustedes han escuchado que siempre nos hablan de la preproducción, de la producción y de la postproducción. Y tal vez tienen esos elementos claros. La preproducción elabora unos guiones y define unos equipos y la magnitud del proyecto. Mira qué tan grande va a ser el proyecto, qué tan difícil va a ser, cuál va a ser el acceso, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a contar, todo en papel. Esa tal vez es de las fases más económicas que hay. Es seguramente la fase más barata. No sé si utilizan el término en Costa Rica, barato, económico. La producción coloca en imágenes y sonidos lo que ese guión le indica y este es uno de los ítems más costosos porque aquí es donde se le paga a una cantidad de gente para que maneje las cámaras, para que capture el sonido, a los actores, si es un asunto de ficción, una telenovela o una película, en fin, digamos, ya es poner en imágenes todo lo que el guión nos indica y es una etapa un poco costosa. Y tal vez una de las etapas más costosas, la postproducción, que es básicamente lo que la gente llama editar las imágenes y organizar todo eso con una secuencia lógica. Pero quedaron 2 ítems por fuera. El primero, o por lo menos para nosotros aquí en Colombia y para mí particularmente, que es el más importante, es la parte de investigación. Porque independiente de si yo quiero hacer una serie documental o una película o quiero hacer televisión o incluso quiero hacer un video para internet, básicamente la investigación es fundamental para que el producto sea, uno, cercano al espectador, o sea que la persona que ve el producto se siente identificada con lo que está viendo. Dos, para que trate de tener el mayor nivel de precisión posible y no se salgan a decir mentiras y no se salgan a decir cosas que no son. Y tres, la investigación es fundamental para yo saber en qué me estoy metiendo, básicamente.
Por eso decimos que la investigación es relativa, porque puede ser personal o puede ser encargada. Yo puedo tener una motivación para hacer una película o un video o una serie para televisión, para Netflix, para lo que sea, pero eso puede ser o porque a mí me nace, porque a mí me interesa contar esa historia, me interesa contar esas situaciones, eso que está sucediendo, o puede ser que alguien me busca y me dice, necesito que haga investigación sobre algo. Y eso también puede ser o masivo, una cosa masiva, muy generalista, tal vez como Betty la Fea, la telenovela que seguramente han visto, que es un asunto súper masivo, o puede ser un asunto muy temático, muy puntual y muy específico. Casi siempre esos niveles de lo temático tienen que ver con cosas muy puntuales que le piden a uno y que uno quisiera básicamente contar, porque son cosas muy puntuales, de temas que son muy interesados solamente para algunas personas. Y les voy a poner un ejemplo que tal vez alcanzamos a ver a lo último. Yo acabo de terminar, bueno, en 2021 terminé una serie sobre arqueología. Imagínense en que nosotros estamos acostumbrados a escuchar la arqueología solamente en canales internacionales y en Discovery Channel y hablar todo el tiempo de los mayas, de los aztecas, de los incas en América Latina, de las culturas indígenas en los Estados Unidos y de los egipcios. Y a nosotros se nos ocurrió hacer una serie sobre arqueología colombiana. Probablemente si alcanzamos les muestro algo de ese. Nosotros duramos 4 años trabajando solo en la investigación para trabajar 3 meses haciendo la serie de 4 capítulos. Entonces el primer nivel para mí más importante y fundamental y que les recomendaré siempre que trabajen es el nivel de investigación. Desafortunadamente es el nivel en donde menos dinero se ve, es donde menos le pagan a uno. ¿Por qué? Pues porque hacer investigación en países, digamos, latinoamericanos es muy difícil y no hay suficientes recursos. A uno nunca le pagan lo que uno quisiera. Yo quisiera que me pagaran por hacer investigación todo el tiempo. Porque la investigación es ir al campo, escuchar la gente, tener la posibilidad de hablar con todos, mirar qué costumbres tienen, toda esa cosa que denominamos cultura, es conocer una cultura. Entonces la investigación es fundamental en cualquier proyecto audiovisual, pero pues es donde menos dinero hay porque básicamente es difícil que a uno le paguen por eso. Ese es como el primer nivel. Y el último nivel, que es en el que muy poca gente piensa, que es la distribución y o emisión. Porque la distribución yo puedo sentarme a hacer una película y lograr tener una muy buena investigación con mucho tiempo. Puedo hacer una preproducción maravillosa con unos guiones preciosos, bien elaborados, en fin. Puedo ver qué tanto alcance tengo realmente, mirar la magnitud de ese proyecto, ver que eventualmente sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y puedo hacerlo. Consigo los actores, la gente que me va a ayudar con las cámaras, con el sonido, con la postproducción, con todo eso, y me quedo con un producto guardado. Entonces pensar en la función de la distribución es fundamental, sobre todo cuando uno habla de la administración de los proyectos audiovisuales. Una vez yo ya tengo mi proyecto hecho, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que la gente vea mi película? Eso tiene N mil cosas. No es fácil entrar a plataformas como Netflix, por ejemplo, o Prime Video, o HBO, o ese tipo de plataformas. Son plataformas súper complicadas porque ellos hacen unas selecciones muy complejas. A veces les gusta a 3 personas y al cuarto no le gusta, entonces ya lo desechan a uno. En fin, digamos que hay ahí como, ¿cómo distribuyo yo mi película? ¿Qué quiero hacer con mi película? Casi siempre, y lo que yo a todo mundo les recomiendo inicialmente, es que piense siempre en función de la distribución y trate
de enviar a participar esos productos en festivales internacionales de cine, si es una película, o en festivales internacionales de televisión, si es un producto de televisión. Hasta ahora hay muy pocos festivales de video en Internet, o sea, de videos de YouTube, porque finalmente eso está funcionando, es como un negocio, a nadie le interesa premiar esos productos. Pero pues eso sería como un asunto que tendría que empezar a buscar un productor a ver si eventualmente puede lograr conseguir, digamos, distribuir mejor su película. O la emisión, cuando pensamos en función de televisión, tiene que ver es con la emisión. Los canales de televisión son otro tipo de industria, por eso digamos que la industria audiovisual tiene como esos dos grandes niveles, la industria del cine y la industria televisiva. Entonces la industria de la televisión, pues básicamente seguramente todos han visto, ahí salen los programas, en la mayoría de países nuestros la televisión vive de la pauta publicitaria, y entonces a veces, por lo menos en Colombia, hay algunos canales que le venden a uno el espacio, uno como productor compra el espacio y se compromete a hacer un programa de televisión, yo qué sé, cada 8 días o todos los días a la misma hora. Y uno se compromete a hacer eso y busca un departamento comercial que se encarga de conseguir los anunciantes que van a pagarle a uno un anuncio en televisión, y uno reúne todo ese dinero y con ese dinero le paga a toda la gente que hace el programa de televisión, y ahí digamos que va quedando algo de dinero. Entonces digamos que por eso les decía que cualquier producto audiovisual tiene esos 5 grandes momentos, ¿no? Y casi siempre la gente habla solo de la preproducción, de la producción y la postproducción, pero dejan de lado el primero, que es fundamental, que es la investigación. En todo proyecto hay que investigar mucho. Y por último, el asunto de cómo voy a distribuir o cómo voy a hacer masivo ese producto. Entonces así funciona esa industria. En Internet básicamente casi que no tenemos tanto problema, porque en Internet la emisión es el momento en el que yo subo mi contenido, mi video ya hecho a YouTube o a Vimeo o a la red social que me interese, esperando digamos que tenga muchas vistas y pues eso genere como toda esa industria de pago por haber hecho ese contenido. Entonces digamos que es un tema más complejo. Lo que les comentaba de los equipos o de los grupos de trabajo que hay en una producción audiovisual, pues aquí tenemos como los que, a mi juicio, esto no es, digamos, la regla, pero estos son los que a mi juicio son funcionales en una producción audiovisual. Tenemos el productor, que es finalmente a donde a mí me interesa llegar, que ahorita más adelante vamos a mirar cuáles son esas grandes definiciones que tiene ese productor. Tenemos unos guionistas, que son los que se encargan de establecer, casi siempre el guionista es investigador. Entonces entra al campo, hace su trabajo y hace su investigación y después sale y escribe sus guiones. También necesitamos a alguien que dirija, como en una orquesta sinfónica. Necesitamos a alguien que maneje todo. El director de fotografía, que ahorita vamos a entrar a mirar qué es lo que hace, el diseñador sonoro, el director de arte y un montajista o editor. Y vamos entonces muy rápidamente con estos personajes. Básicamente el guionista es la persona o grupo de personas que escriben el guión de la historia, básicamente. Es el que define el camino de qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, si es ficción, o sea, si son cosas inventadas, todos los diálogos de lo que van a decir los personajes, y si es un guionista documental, va a establecer todas las preguntas y todo lo que se necesita para poder cumplir con contar eso que quiero contar. Entonces el guionista es fundamental. Siempre va a haber un director que es quien se encarga de revisar todo. Casi que siempre es el que se asume la responsabilidad de, digamos que se asume los créditos de todo lo que se hace. Ustedes han escuchado el caso de, por ejemplo, Quentin Tarantino, de Oliver Stone, de esos grandes directores de cine, que pues básicamente dirigen actores y buscan cuáles son los planos que quieren, cómo son los movimientos de cámara, etcétera, etcétera. Y esos directores
pues a través de esa combinación de la actuación, con los movimientos de cámara, con los efectos especiales, con los sonidos, con todos esos elementos, pues genera toda una narrativa y, si nos acordamos del principio, genera algún tipo de catarsis en el espectador. Entonces el director se encarga de eso. Está el puesto de director de fotografía o el equipo de dirección de fotografía, que básicamente escoge escenarios, sugiere locaciones, mira cuáles son los lentes más adecuados, en fin, toma todos esos elementos y en últimas, como leen, es el responsable de la calidad de la imagen. Crea unas atmósferas a partir de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace un director de fotografía. Bueno, hace mil cosas más, pero necesitamos avanzar. El diseñador sonoro, pues básicamente es quien a veces el mismo diseñador sonoro es el que captura el sonido. Entonces también se puede llamar microfonista, diseñador sonoro. Él básicamente, o ellos, lo que hacen básicamente es trabajar 4 cosas fundamentales. Que los diálogos, los actores, queden bien registrados los diálogos, lo que ellos están diciendo. Incluyen efectos, como por ejemplo una grabación de una explosión nunca suena tan chévere como suena en cine. En cine la explosión se escucha profunda, grande, majestuosa, y si uno ve una explosión, pues una explosión realmente no hace pum, ya. Entonces ellos se encargan de eso. También miran todo el asunto de la música, porque la música es un elemento narrativo fundamental en una producción audiovisual, y también establece cuáles son los ambientes, ¿no? Los ambientes, desde el punto de vista sonoro, tienen que ver con poner pajaritos por allá que suenan porque estoy mostrando una selva. Ese tipo de ambientes, eso es lo que generan todos los diseñadores sonoros. Está el director de arte. El director de arte, pues básicamente lo que trata de hacer es buscar junto al director es el look, ¿no? Lo que es cómo se va a ver eso, si se va a ver más cine, si se va a ver más video, si se va a ver, si quieren que le pongan mugre a la pantalla y entonces se ven unos scratches ahí raros como si fuera cinta vieja, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con cómo van a funcionar los efectos especiales. Seguramente han visto que la mayoría de películas, sobre todo en Hollywood, en la industria de Hollywood, se graban o se filman con fondos verdes o azules y quitan eso y hacen todos los diseños y todas esas cosas. Eso es lo que hace un director de arte. Y está el editor, que básicamente lo que hace es organizar ese material. Todo eso se organiza, se graba, a veces, de hecho hay una figura de un productor que es el line producer, el productor de línea. El productor de línea se encarga de ver cómo hago para grabar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de cosas. Eso es un trabajo, digamos, de mucha organización mental y de mucha organización espacial, y de entender que siempre en esta industria pasan cosas que uno no se espera. El factor sorpresa siempre está. Por eso, por ejemplo, si han notado, la mayoría de telenovelas se graban en unos estudios de televisión, y se graban en los estudios básicamente porque se controla el ambiente. Entonces yo controlo el tipo de luz, controlo si quiero que se vea de día, si quiero que parezca de noche. Yo controlo todos esos elementos. Y así esté lloviendo, por ejemplo, en este momento en Bogotá está lloviendo muy duro. Entonces, aunque esté lloviendo, no importa, porque yo puedo estar acá en mi clase y tengo un espacio controlado con una luz controlada. Entonces, todo eso hace un line producer, organizar todo ese material, toda la forma de grabar, para entregárselo al editor, quien es el que va a empezar a organizar cuáles son las escenas que funcionan, etcétera, etcétera. Eso nos lleva al último concepto, o al concepto que para mí es más importante, y digamos que el motivo de la clase, el concepto y los tipos de productor. Básicamente, hay varios tipos de productores. Seguramente cuando ustedes ven las películas, la gente no tiende a no leer los créditos al final. Pero cuando uno lee los créditos al final, ahí van a ver que aparece productor ejecutivo, productor de línea, productor asociado,
productor de campo, productor general, productor ejecutivo. Y digamos que es difícil como poder clasificarlos, pero casi que podríamos decir que un productor, en términos generales, sea de campo, sea, en fin, es una persona o un conjunto de personas que asumen una responsabilidad que es la de reunir los fondos necesarios para la financiación de una película o a un audiovisual y además de llevarla a su explotación comercial. Esto es fundamental porque, si se dan cuenta, es el principal personaje para la administración de un proyecto audiovisual. Casi siempre eso se comparte en dos tipos de productor. El productor ejecutivo, que es el que organiza el Excel, que dice cuánto vale esto, cotiza, va y busca cuánto le va a costar el vestuario, en fin. Y el productor general, que es el que está como encima y mirando, reuniéndose con la gente. Seguramente ustedes han visto en series como CSI, que a veces hay temporadas en donde la cámara se mueve y vemos que los computadores son Hewlett Packard, y hay otras temporadas en donde vemos que los computadoras son Apple. Eso es porque el productor, que en esos casos es ese señor Jerry Bruckheimer, él hace negocios con Hewlett Packard o con Apple o con Lenovo o con esas grandes compañías y dice, pues en esta temporada vamos a trabajar con todos los computadores de esta marca. Todos los teléfonos van a ser de esta marca. En esta industria suena muy, muy, muy difícil de aceptar, pero todo está previamente negociado, porque todo va a estar en una pantalla y va a haber gente que está expectante de ver lo que va a suceder. Entonces, por eso se habla de que el productor es la persona que básicamente consigue los recursos, pero también busca cómo hacer la explotación comercial de ese producto audiovisual. También es la persona que ejerce un control total sobre la producción de un audiovisual y mantiene la responsabilidad del éxito de su fracaso, porque finalmente él es el que asume la responsabilidad, consiguió la plata y después le tiene que poner la cara a un poco de gente que puso dinero, y decirle, no, fracasamos, no hicimos taquilla, no vendimos la película, y seguramente casos de esos han escuchado un montón. Es también una persona física o jurídica, digamos desde el punto de vista legal, que toma la iniciativa y asume prácticamente las responsabilidades y cargas de la realización industrial del producto. ¿Eso qué implica? Implica la realización industrial. La realización industrial es que si tiene que construir una fachada para que parezca una casa victoriana y no consiguieron la casa victoriana, pues va a tener que conseguir una fachada y mandar a construir la fachada. O sea, asume la realización industrial del producto. También es la cabeza y el supervisor de una empresa audiovisual. En mi caso, es eso a lo que me dedico. Yo básicamente lo que hago es tratar de conseguir contratar y proveer de fondos al equipo técnico y al equipo creativo, y en muchas oportunidades yo también comercializo el producto final. Es la persona que asume la responsabilidad última de la forma originaria y el resultado final, porque a veces la gente llega con una idea y dice, mire, yo quiero hacer esta película, y entonces vienen unos marcianos y se apoderan de la Tierra, y entonces, pero después aparecen, nos volvemos zombies, y entonces uno dice, no, espere. ¿De qué quiere hablar su película? Su película es de marcianos, de alienígenas, de zombies, de guerra, de qué quiere hablar. Entonces, digamos que es la persona que asume la responsabilidad desde el punto inicial de la creación de la idea hasta lo que terminamos viendo en la pantalla. Por eso asume la responsabilidad también de conseguir el dinero, porque cree en ese proyecto. Las personas capacitadas para dirigir, controlar y gestionar los proyectos audiovisuales en sus vertientes creativa, organizativa y ejecutiva, con diferentes grados de responsabilidad. Y la persona que pone en marcha un proyecto en todos sus aspectos financieros y logísticos. Digamos que el asunto logístico en los países como los nuestros son, digamos, un poco más sencillos, por llamarlo de alguna manera. Pero en países como el mío, como en Colombia,
donde tenemos 3 cordilleras, donde tenemos una cantidad de problemáticas sociales, pues todos esos asuntos logísticos se hacen un poco más difíciles, ¿no? Que es un aspecto bien complejo. En general, este señor que están viendo ahí en la pantalla es Jerry Bruckheimer, que es el de CSI, combina elementos financieros, intelectuales, artísticos y técnicos que le permiten convertir cualquier cosa en una película, o en un producto audiovisual, o en un video para internet. Exige que el sujeto ejercite, digamos, una cantidad de conocimientos teóricos y prácticos que tienen que ver con unos aspectos creativos relacionados con qué tan original es el guión, si realmente en este momento la sociedad necesita ver ese tipo de cosas, o si ese guión es un guión muy bueno, pero en este momento no. En este momento la gente quiere ver, qué sé yo. Digamos, imagínense que alguien hiciera una serie ahorita sobre pandemias. O sea, uno en este momento de lo único que no quiere saber es de que lo encierren en la casa. Es de lo único que uno no quiere saber. Pero pues, digamos, eso tiene que ver con el aspecto creativo, hasta donde yo sí voy a invertir un dinero en una producción que va a hablar de un tema sobre el que la gente no quiere saber nada. Aspectos de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento del plan de trabajo o para introducir todas esas rectificaciones que eventualmente se puedan hacer a tiempo. Si un actor, por ejemplo, ya, aunque haya grabado esto, lo han escuchado seguramente, hay actores que a veces empiezan a grabar una película y están grabando la película y, por ejemplo, se mueren. O, por ejemplo, tal vez hay una película que se llama El Cuervo, con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y a ese muchacho era una persona muy joven. Él tenía que hacer una escena en donde le disparan un poconón de tiros y al tipo le disparan y uno de esos tiros era un tiro de verdad, era una bala de verdad y lo matan. Y entonces tienen que conseguir un doble y el resto de escenas las hacen de ladito y hacen unas reconstrucciones digitales en una época en la que eso no era tan fácil para poder terminar la película. Entonces digamos que es todo el cumplimiento de ese plan de trabajo. Unos aspectos económicos ligados obviamente a que en esta industria todo vale, todo es costoso, todo, el alquiler de los equipos, la postproducción, los actores, los seguros, porque eso implica una cantidad de cosas que tal vez alcanzamos a ver en un desglose gigante que nosotros utilizamos para hacer producción audiovisual. E incluso algunos aspectos relacionados con el mercado. Eso quiere decir que tanto conozco yo mis audiencias para saber qué es lo que le estoy proponiendo. Yo no le puedo proponer cosas que las audiencias no quieran oír ni quieran ver, independiente de si es cine, televisión o video. Básicamente, ese productor trata de seleccionar los temas, los guiones, las obras, para adaptarlas, mirar el presupuesto del costo de la producción, cuánto me va a costar, buscar los medios de financiación de ese presupuesto, hacer un estudio económico de cada película o de cada producto y de qué tan rentable va a ser, gestionar y hacer los trámites oficiales, digamos, los permisos. Supongo que en Costa Rica, igual que en muchos países de América Latina, uno tiene que hacer ciertos trámites ante las alcaldías, ante los gobiernos locales, para que le dejen poner cámaras en el piso y poder hacer filmaciones. Todo eso hay que tramitarlo, hay que gestionarlo, porque hay que hacer una cantidad de cosas para que todo el asunto fluya y funcione. Hay que contratar todo lo que aquí en Colombia denominamos el gran equipo, que es cuánto le vamos a pagar al guionista, al director de fotografía, si hay sonidistas, si hay actores, a cuáles, cuánto me van a cobrar, cuánto tiempo vamos a trabajar, en fin, ¿no? Preparación general del todo el rodaje, de todo lo que vamos a ir a grabar, es lo que hace un productor también. Contrata al personal artístico, técnico y de servicios, porque pues también seguramente se han dado cuenta que en cualquier producción audiovisual siempre hay el
el catering, no sé, las mesas esas de alimentación para todo el equipo, porque casi siempre son equipos grandes de gente, o a veces son equipos pequeños, pero igual todo mundo come, entonces pues uno tiene que suplir esas necesidades. Cualquier tipo de problema que tenga durante la grabación, revisa el proceso de postproducción, todo el laboratorio, toda la sonorización, mira todo lo de los seguros, los pagos de los impuestos. En Colombia, tal vez ustedes no lo sabían, pero en Colombia tenemos una figura que se llama la aseguradora de riesgos laborales. Y en Colombia toda la industria audiovisual es una de las industrias en donde más tenemos que pagar de impuestos por ese seguro, porque casi siempre nos incluyen un seguro contra secuestro por las condiciones sociales de este país. Entonces a veces pues no saben si la guerrilla lo secuestra o lo secuestran los paramilitares, en fin. Entonces digamos que todos esos seguros hay que tenerlos en cuenta para eso. La comercialización de ese filme, cómo lo vamos a explotar en un mercado nacional o en mercados internacionales. Aquí hablamos de filme como una película, pero es la explotación de todo el producto audiovisual, ¿no? De una serie de televisión, la explotación de un video. Si suben un video a YouTube, están esperando siempre que la gente tenga miles y miles y miles de views. En la medida en la que más gente ve el producto, pues entonces ya eso empieza a generar ciertas rentabilidades, pero uno tiene que tener siempre eso presente. Y finalmente todo el asunto de la publicidad, ¿no? Tanto en el rodaje como en el lanzamiento, ¿no? Eso es importante, no solamente la publicidad que yo voy a necesitar, que va a ir dentro de la pantalla, eso que denominamos el product placement ahí inmerso, como que hace parte de, voy a hacer una llamada desde mi teléfono iPhone, entonces pues yo obviamente tengo que negociar. Aquí en Colombia hay un festival que hace Motorola, la compañía de telefonía celular, se llama Smart Films, y ellos exigen que haya escenas en donde se ve que los actores operan teléfonos Motorola para publicidad, obviamente. Las características y evaluación financiera de un proyecto audiovisual. Básicamente yo las resumo en 4. Las técnicas, las creativas, las financieras y las jurídicas. Las técnicas tienen que ver con cuál es el tipo de tecnología que yo voy a utilizar para capturar esas imágenes. Eso tiene que ver más con si yo lo quiero hacer en 4K, el alquiler de un equipo de 4K, que es la tecnología con la que hoy día la mayoría de gente trabaja, es más costosa, pero eso me da una calidad excelente para cualquier producto audiovisual. Pero eso también implica que si yo grabo en 4K una serie, por ejemplo, tengo que mirar cuáles son los equipos que pide Netflix para poder presentarle ese proyecto ya una vez hecho a Netflix, a ver si ellos me lo compran. El lugar de emisión, si es cine, televisión o internet, porque finalmente el tipo de tecnología yo lo voy a utilizar dependiendo de cuál va a ser el punto en el que voy a emitir mi producto. Si yo voy a hacer una película, sí o sí voy a tener que utilizar tecnología cinematográfica. Si yo voy a hacer una serie para televisión, pues ya sé que es televisión, adquiriré o alquilaré unos equipos para televisión. Y si voy a hacer algo web, casi que podría decir que con cualquier teléfono lo puedo hacer. Y también tendría que mirar desde el punto de vista técnico las audiencias. ¿Cuáles son las audiencias que les interesa ver mi producto? La segunda característica fundamental es lo creativo. ¿Qué tan original es el proyecto? Si hay una propuesta narrativa que genere catarsis en el espectador, interesantes. Si hay ¿cuál va a ser la técnica que voy a utilizar? Si voy a utilizar actores vivos, si voy a hacer animación, si voy a hacer una mezcla de las dos cosas, en fin, ¿no? La técnica que quiero utilizar. ¿Cuál va a ser el formato? Eso tiene que ver con lo creativo. Si yo voy a hacer algo de mentiras, donde todo es escrito, todo lo que es la ficción, o si voy a hacer algo documental o si quiero hacer algo experimental, ¿no? Que también tendría ahí como que ver hasta dónde un producto experimental es medianamente comercial. Y cuál género voy a trabajar, si es el género del drama, la comedia. En Colombia particularmente trabajamos mucho la comedia. La comedia unida a otros formatos, que casi siempre son el melodrama o el drama.
Pero aquí en Colombia se trabaja mucho la comedia y por eso es que la mayoría de telenovelas colombianas a mucha gente le gustan en muchas partes del mundo. Y las jurídicas, como tercera característica importante, las características jurídicas. En Colombia, por lo menos, yo no sé cómo funciona en Costa Rica, pero en Colombia siempre hay que revisar qué legislación hay, qué se puede hacer o no en televisión, qué se puede hacer en cine o qué se puede hacer en publicidad. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. En Colombia, la ley no permite que yo tenga un producto de Coca-Cola y lo compare con un producto de Pepsi, por ejemplo. Entonces yo no puedo decir, voy a tomar Coca-Cola, es que la Coca-Cola es mejor que la Pepsi. Ni puedo decir, no, esas comparativas en Colombia son prohibidas, en Colombia no se pueden hacer. En televisión. En cine, eventualmente sí, pero respetando ciertas características. Y en publicidad, no, sí o sí, no se pueden hacer. Es imposible hacer un ejercicio comparativo. Aquí yo no puedo hablar del otro porque el otro siempre va a decir que estoy denigrando de la calidad del producto. En cambio, en Estados Unidos, seguramente ustedes han visto que ellos sí tienden a hacer, hoy voy a tomarme una Pepsi. Uy, qué delicia la Pepsi. La Pepsi siempre será mejor que la Coca-Cola. Y eso no pasa nada, porque la legislación allá es diferente. Entonces, digamos, en Colombia uno siempre tiene que revisar lo jurídico. Por ejemplo, hay otra ley que dice que uno en Colombia no puede filmar menores de edad. En Colombia la mayoría de edad es a los 18 años. Si yo salgo a la calle y grabo en la calle, todas las personas menores de 18 años yo tengo que pedir permiso de los papás porque van a salir en pantalla, en televisión. En cine, obviamente eso no va a pasar porque yo no, en una película no voy a poner gente que va a pasar mirando la cámara y saludando, sino que toda la gente ya está contratada. Entonces la característica jurídica es fundamental. Y por último, la característica financiera, que es con lo que espero terminar por fin. Básicamente, la característica financiera le permite a uno estructurar un presupuesto a partir de cómo va a fluir toda la producción audiovisual. Y todo eso que nosotros denominamos un desglose de producción, que es ir ítem por ítem mirando qué es lo que toca hacer, todo eso se hace con base en un guión. Entonces, si se dan cuenta, esto siempre es un trabajo en equipo. Si la investigación está bien hecha, seguramente va a haber un buen guión. Si el guión está bien hecho, seguramente va a haber una buena producción. Si la producción está bien hecha, seguramente va a haber un muy buen trabajo postproducción y entonces terminamos teniendo un producto de altísima calidad que seguramente va a ser rentable económicamente posteriormente. Mientras piensan en la pregunta que me interesaría que pudiéramos resolver, que es cuál es la característica que consideran que es la más compleja en su país, la característica técnica, la característica financiera, creativa, la característica jurídica o la característica financiera. ¿Cuál creen ustedes que en Costa Rica es la característica más difícil de poder suplir? Mientras lo piensan, yo les quería mostrar cómo se hace un desglose de producción en Colombia, en donde básicamente nosotros organizamos por días. Más o menos creo que aquí son 360 días que tengo, casi un año de trabajo. Y uno va organizando cómo va a trabajar hasta el día 360, sí. 344 días, este es el último día en donde van a suceder las revisiones de los capítulos, hasta el día 344. Entonces aquí uno va escribiendo y va diligenciando esto. En qué momento va a ir a grabar, qué es lo que quiere hacer, cuál es el capítulo 1, qué revisiones hay que hacerles, etcétera, etcétera. Toda la parte como de investigación y el ajuste de la investigación de toda la serie. Este cronograma que les estoy mostrando es un cronograma que se utiliza para hacer series documentales en Colombia, para la televisión pública colombiana, que se llama la Radio Televisión de Colombia, RTBC. Ellos nos exigen hacer esto
También nos exigen esto por etapas. Esto es más o menos lo mismo, pero esto es un resumen en donde nosotros decimos que me voy a demorar 4 semanas en el capítulo 1, otras 4 semanas haciendo la investigación de ese capítulo 1, 4 semanas haciendo todos los ajustes de la adjudicación de un contrato, 7 semanas con los preparativos iniciales, la investigación, los guiones, las grabaciones, visualizar todo el material que se graba, hacer la postproducción del video, la postproducción del audio y las entregas máster y las entregas finales. Aquí tenemos un organigrama de cómo fluyen, cómo es el equipo de trabajo, los equipos de trabajo de los que yo les comentaba. Hay uno que tiene que ver con la dirección, otro que tiene que ver con la producción, otro con la fotografía, otro con la postproducción, la dirección de arte y talento, llamamos acá, que básicamente son los presentadores. Y aquí tenemos lo del equipo humano para poder calcular cuántas personas y cuántos trabajos estamos generando en cada uno de estos proyectos. Entonces aquí, digamos, en esta serie, que es un trabajo para un año, se generan 26 puestos de trabajo, 26, puestos, empleos, 26 empleos. Van a ser 26 personas que van a trabajar en este proyecto. Esto es como nosotros organizamos todo un desglose de producción. Esto es, a ver, ¿dónde estoy aquí? Anexo 6, y este es el 7, que esto es, así es como organizamos nosotros los presupuestos. Tiene un resumen. En Colombia los IVAs son altísimos, pero se van a dar cuenta que aquí tenemos casi que todo el equipo, un rubro de personal, una cantidad de gente. Toda esta es la gente que eventualmente puede llegar a trabajar en una producción. Tenemos una medida, casi siempre es por mes. En Colombia contratamos mucho por mes. Y ponemos si son 2 meses, cuánto se le va a pagar por cada mes, cuánto da la multiplicación de eso y la etapa, la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces, así es con todo, con toda la fotografía, con todos los equipos que estábamos viendo. Aquí se utiliza mucho, por ejemplo, solo para terminar, se utiliza mucho incluir, por ejemplo, la gasolina, los peajes, que ustedes saben que Colombia es uno de los países con más peajes en el mundo. Transporte, aquí se incluye lo que cuesten las lanchas, los barcos, las canoas. A veces toca para comprar gasolina, transportarse en una van, en una camioneta, transportarse en automóvil, transportes urbanos, tasas aeroportuarias, excesos de equipaje, la lavandería, en el viaje, los teléfonos, los celulares, en fin. Y los equipos técnicos, cuánto vale el alquiler de los equipos, todos los equipos los materiales que hay que comprar, y todos los gastos de oficina, en infraestructura, en arrendamientos, alquileres de equipos de cómputo, en fin. Eso nos da unos totales que básicamente nos permite establecer cuánto puede costar un proyecto en Colombia. Esto es para series documentales. Por último, quería mostrarles este tráilercito, que es el tráiler de la serie de arqueología que les comentaba, que es el tráiler de la serie que es la última serie en la que trabajé. Por cualquier cosa creo que está sin audio. Creo que lo compartió sin audio, pero Ok. A ver, compartir. ¿Dónde está? Dejar de compartir. Ay, dejé de compartir. Compartir. Pero es que no me da la opción de... No me da la opción de compartir el audio. ¿Será acá? Incluir el sonido del equipo. Aquí, tal vez sí. Nuestra propia historia, son nuestras raíces. Esto se va a quedar sin identidad. Toda la historia, pues, indígena, arqueológica que hay. Recorreremos el país tras la pista de tesoros arqueológicos que se esconden por todo nuestro territorio. El significado de estas figuras es uno de los más grandes enigmas. Ese primer contacto fue mortal.
El primer canibalismo real, pues por lo menos sabemos que los españoles sí lo hacían. Vamos a descubrir el museo secreto que fundó la guerrilla. La esclavización de la población indígena. Entenderemos el valor tan importante que tiene para nosotros como sociedad. Creo que es una experiencia mágica que no podemos perder. Sobre todo para tejer lazos de colaboración, ¿no? El pasado no está detrás nuestro, sino que va adelante. Ahora sí, ¿cuál creen ustedes que es la más compleja en Costa Rica? Yo les cuento, en Colombia yo creo que la más compleja ni siquiera está acá. Yo creo que en Colombia la característica más difícil es la logística, porque moverse en Colombia es supremamente difícil. No porque no haya carreteras, sino porque los lugares son de muy, muy difícil acceso. Y si uno quiere contar historias interesantes, pues va a tener que meterse en lugares que son muy, muy difíciles. Como pudieron ver en la serie, nosotros contamos la historia de un museo que fundó la guerrilla de las FARC en Colombia, siendo guerrilleros. Ellos ahora son un partido político. Pero pues llegar allá se pueden imaginar que es una cosa complejísima. Estuvimos en donde dicen que llega el capitalismo a América, que se llama Santa María la Antigua del Darién, haciendo como unos procesos de recuperación arqueológica con unos arqueólogos extranjeros, como vieron ahí. Y esa zona es dominada por los paramilitares en Colombia. Entonces digamos que a mi juicio en Colombia la característica más compleja tiene que ver con poder acceder y con que a uno no le pase nada, con todo lo que implica la producción audiovisual de calidad, pero cuidando siempre la integridad y la salud de todas las personas. Como se dieron cuenta, en el tráiler se ve que esta serie nosotros la grabamos en medio de la pandemia. Por eso todos estamos con tapabocas, en fin. Muy bien, muchas gracias. No me contaron. Me voy a meter para presionarlos, a ver. ¿Cuál Porque creen? vamos a ver la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver Sí, la claro. respuesta. ¿Cuál es la Yo tengo una. compleja? Sí, yo tengo una, pero vamos a ver cuál es la respuesta. Sin embargo, quiero hacer primero un comentario, esperar la respuesta de los muchachos, a ver cuál consideran de qué es la parte más compleja aquí en Costa Rica. Y después le voy a hacer una pregunta también. Primero el comentario, ¿por qué es importante conocer en detalle el tema de la producción audiovisual? Porque, digamos, desde la parte de mercadeo propiamente, toca muchas veces coordinar este tipo de productos para promoción de diferentes clientes o de la empresa para la que nosotros trabajamos. Cuando nosotros no conocemos el teje y maneje, como se dice aquí en Costa Rica, ¿verdad? La operativa, lo básico de cómo opera esto, uno tiene que, o bueno, si el departamento o uno no tiene la capacidad de producirlo, uno tiene que solicitarle a una agencia de publicidad, a una agencia de productos audiovisuales que realicen el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces podríamos estar solicitando algo que es realizable, pero que de repente la empresa nos indica que por X o Y motivo no. Sí. Cuando nosotros conocemos cómo funciona todo esto que el profesor Jesús nos acaba de decir, ¿verdad? Entonces nosotros podemos visualizar que realmente sí es posible. Desde la parte técnica, desde la parte profesional, qué tipo de personal necesitamos, incluso conocer un poquito sobre las tomas, los ángulos, los planos, que todo eso transmite y comunica. El hecho de que uno trabaje en el área estratégica del mercadeo no significa que tengamos que desconocer de eso, todo lo contrario, hay que conocerlo,
Porque, por ejemplo, hay profesiones que se integran en un mismo departamento: periodismo, relaciones públicas, mercadeo, community manager, generador de contenidos, etcétera. O sea, muchas personas, diseñadores gráficos, editores, muchas personas, pero la realidad es que a veces las empresas solo tienen una o dos personas trabajando en todo eso al mismo tiempo. Claro. Y eso es lo que hace, en Colombia le decimos que le meten los dedos a uno a la boca. O sea Ok. que, o sea que me están diciendo que eso, no, es que eso vale 20 millones de dólares. Y yo, pero es que yo solo necesito que me hagan una filmación de esto y esto y esto y me lo organicen y le pongan una música. Sí, pero eso vale Sí. 25 mil millones de dólares. Ahí es cuando nosotros decimos, no me meta los dedos en la boca, porque Ok. como yo ya sé, yo vi una clase de cómo funciona esto, eso no vale tanta plata. Bueno, aquí diríamos que no nos vean la cara, ¿verdad? Que no nos vean la Entonces, cara, sí. el punto es justamente ese, ¿verdad? Que podamos decir, pongámosle un ejemplo, digamos que queremos un video promocional para la Universidad San Marcos. Ujú. Entonces, ¿qué debería contener el video promocional? Bueno, tiene que tener imágenes de servicio al cliente, imágenes de tecnología, porque es una universidad muy virtual, ¿verdad? Sí, Debería tener, ¿qué más les puedo decir? Unos paneos, ¿verdad? Una sí, secuencia de una imagen en rotación, ¿verdad? Peinando la zona para ver toda la parte de plataforma, la atención, la parte tecnológica, ahora que remodelaron la U. Eh, no sé, un sobrevuelo en dron. por ejemplo, dicho sea de paso, me acabo de comprar un dron, ya lo estrellé por todos lados, tengo que aprender a manejarlo. Entonces, un sobrevuelo también en dron, clases virtuales, ¿verdad? Clases sincrónicas, asincrónicas, clases virtuales, la plataforma, y todo en una secuencia que debería durar que un minuto. ¿Cuánto dura el tráiler Un de la minuto, serie que están preparando? Un un minuto. minuto, ¿verdad? Y ya para un comercial es largo. Cuando uno Sí, le pide eso a una empresa, uno ya tiene una idea más o menos de lo que quiere ver. Si la empresa no comprende que es la universidad, nos va a dar otra cosa y nos va a decir, esto es lo que se puede hacer, lo siento, no puedo más. Y sí. con el criterio y el conocimiento uno le dice, no, señor, vea, antes que me meta los dedos en la boca y me vea la cara, yo necesito que usted me haga esto, esto, esto y esto. Y esto es realizable, esto se puede hacer, ¿verdad? Por eso Así es es. importante. Ese es el comentario, ¿verdad? Y Ujú. ahora, antes de hacerle la pregunta, quisiera saber quién de los 12 conectados acá tiene conocimiento o quiere decir cuál es la etapa o la característica, ¿verdad? Más Sí, complicada. la más compleja, sí. ¿Quién dice? Si no, yo voy a dedo, ¿verdad? Yo no me espero mucho. Marco Sánchez, yo creo que la parte más compleja es el financiamiento, dice. Sí, Pedro, yo también Pedro, a iba ver. a decir eso. Que yo pienso también que aquí pasa, no es por copiarle aquí al maestro Jesús, sino que muchas veces a mí me ha pasado, yo que soy publicista, que a veces una marca quiere cotizar en Colombia, que Ujú. una producción, incluso que vayamos allá y todo, por temas de que sale más cómodo, incluso hay una expertise ahí, que hay otros factores ahí que juegan a favor, otros en contra, Ujú. pero sí a veces la parte financiera uno se queda sorprendido de que a veces con menos o el mismo valor se puede contratar un equipo más grande en otro lugar a veces, incluso hasta pagando tiquetes de qué sé yo, el creativo, el cliente y, y otra persona más y se van allá a filmar. Sí, e incluso a veces sucede que, por ejemplo, a Colombia está viniendo mucha industria hollywoodense, digamos. Viene mucha gente de Hollywood Estadounidense. a grabar, porque Colombia sacó una reglamentación jurídica, hay una ley que se llama la ley de cine, en donde si viene una compañía como Paramount y graba una película en Colombia y contrata personal colombiano y le paga al personal colombiano para hacer la película, así los actores no sean colombianos, eh, tiene una cantidad de exenciones de impuestos brutales. Entonces,
las empresas están muy interesadas en venir a grabar acá. Aquí estuvo Will Smith, ha hecho 3 películas acá, estuvo Misión Imposible, Tom Cruise, han venido a grabar una cantidad de gente porque se dieron cuenta que en Colombia, como nos pagan en pesos colombianos, cuando ponemos eso en dólares, pues nosotros somos, mejor dicho, regalado. Iba a decir más económico, pero sí, más barato. No, y aquí, la cuestión aquí en Costa Rica es que la vida es muy cara, ¿verdad? Tengo entendido, es el segundo país más caro de Latinoamérica. Tengo entendido, no sé si el dato estará actualizado o no, pero también las empresas hacen muchos recortes de presupuesto, entonces los financiamientos, los patrocinios para llevar a cabo algún tipo de producción ya más audiovisual independiente son bastante altos. Pero también al momento de producir algún material con fines mercadológicos, también resulta muy caro hacerlo con una agencia. No baja de, en términos ticos, poco más de 1 millón de colones hacer un pequeño video con una agencia. 1 millón de colones, un poquito más de 1 millón de colones puede ser $2.000, ¿verdad? Y hacer un pequeño video desde una agencia con todas sus cámaras, sus luces y sus profesionales y todo el asunto. Ujú. Por eso es que hay que aprovechar al máximo ese recurso cuando uno lo va a contratar. Ahora viene la pregunta, profe Jesús, Ujú. le iba a decir maestro Jesús, pero iba a sonar muy religioso. Em, Usted ya comentó sobre la estructura que debe existir para producciones audiovisuales a nivel principalmente de cine y televisión, mucho más complejo, más grande, ambicioso, excelente calidad, todo esto. Pero cuando hablamos para producción de materiales audiovisuales para, por ejemplo, redes sociales, para web, ¿verdad? Básicamente, y pensando en un presupuesto muy pequeño, Ujú. ¿ok? Lo más pequeño posible, ¿cuál es el personal básico con el que debemos contar y los recursos básicos con los que se debe contar? Upa, eso, yo pienso que los recursos básicos tienen que ver con tener por lo menos 2 cámaras buenas. Eso tiene que ver con lo técnico. Y además, 2 cámaras buenas y 2 micrófonos buenos y un buen equipo de luces. Ok, ¿podemos retomar, por favor? ¿Me lo puede repetir? 2 cámaras, un buen Ok. equipo de sonido y Ujú. un buen Bueno, equipo de luces, micrófono. unos buenos micrófonos. Eso es Ok. fundamental porque la gente en el audiovisual tiende a pensar que la cámara es lo que da la calidad. Y No, ojo es porque sí es la cierto, iluminación. pero es la iluminación, porque nosotros Ujú. finalmente jugamos con la luz. Entonces la gente a veces invierte demasiado dinero en cámaras y nunca compra una luz. Y a veces compra el micrófono más económico. Y una entrevista, por ejemplo, hecha con una cámara maravillosa, siempre se va a ver lindo, se va a ver muy bien, pero si no escuchas lo que el personaje está diciendo, esa entrevista no te sirve. Mientras que si en esa entrevista el personaje dice lo que necesitas, aunque la cámara sea terrible, uno le puede poner imágenes, muñequitos, lo que sea, busca otro recurso audiovisual, otro recurso visual para tapar lo que el personaje está diciendo, pero porque lo registré con un buen sonido. Entonces, a mí me parece que eso, desde el punto de vista técnico, tiene que ver como con esos 3 elementos. Tener 1 o 2 cámaras muy buenas, de buena calidad, unos buenos equipos de sonido. Para mí un equipo bueno de sonido es básicamente, creo que por acá tenía una fotico de esto, digamos, en esta serie, aquí está el muchacho que tiene un micrófono boom y él tiene su propio grabador de sonido. Ya, Ok, con eso él se defiende solito, ¿sí? Para mí es eso, para mí ok. es eso. Sin que hayan pagado publicidad, ¿nos puede decir, por ejemplo, para su criterio, Ujú. cuál es el mínimo de cámara bueno? Sí, con marca y modelo, e igual con el micrófono. Marca y modelo, dependiendo de lo que, pero para redes, yo me iría por cámaras de la línea Sony, Canon o Nikon.
Ok, lo básico como Es- las cámaras fotográficas. exacto. De hecho, esta serie se rodó completamente con cámaras. Creo que aquí estaban, por ahí en alguna de estas están las cámaras. Esto lo grabamos con una Sony Alpha 7 III, toda la serie, con dos Ok, cámaras Sony Alpha 7 III. Pero casualmente por haberla grabado con Sony Alpha 7 III, Netflix no nos la compró, porque esa perdón por ser cámara, chismoso, ¿por qué? porque para ellos esa cámara no tiene la suficiente calidad Para la calidad Netflix, digamos, para de la calidad, visualización. a Aunque pesar de sea que HD. no, se rodó en 5K. Ok, y aún así no era suficiente. Aún así no es suficiente calidad. Ellos tienen un listado de cámaras con las que ellos reciben proyectos. Ok, ok, ok. Entonces, digamos que para ponerle un nombre, yo me iría por la línea. Ahora vi que Nikon sacó unas cámaras de la línea Z, pues la referencia es Z50, Z40, que son unas cámaras que vienen, cámaras fotográficas, no de objetivos, bueno, sí trae objetivos intercambiables, pero es lo que llaman mirrorless, que son esas Ujú, camaritas que no tienen el espejo ujú. realmente, pero tienen un sensor detrás gigante de muy buena calidad, eh, y son con lentes intercambiables, y son cámaras que están muy, muy económicas. Muy económicas, están por el lado de los $1000. Ok, Porque ok. una Alpha 7 III, una Sony Alpha 7 III está más o menos en $3500. Entonces, digamos que eso, para redes, eso es maravilloso. Entonces, yo estaría por la línea Sony, de Canon o de Nikon. ¿Y de ¿Sí? micrófonos? Y de micrófonos, eso es súper difícil, pero para mí, sí o sí, tienen que ser Sennheiser. Sennheiser. Sí, para mí esa es la marca de micrófonos. Pues, o sea, feo decirlo, pero yo sí estoy casado con esa marca. Ok, no, no, usted es especialista, pues Sí. tendrían que ser de esos. Y ahora otra pregunta que creo que sería interesante para los muchachos sería, si aquí pues hay estudiantes, evidentemente, de diferentes áreas de mercadeo, si ellos quisieran profundizar un poquito más en Ujú. lo que es propiamente la producción audiovisual de manera autónoma, ¿ok? ¿Cuál sería la recomendación suya? ¿Qué debería estudiar? ¿De qué forma se debería informar, formarse? De manera ya así como muy personal, ¿verdad? Que yo comience a buscar. ¿Cuál sería su consejo, su guía? Yo creo que lo importante sería primero revisar como sobre qué tengo más vocación o sobre qué tengo más interés. Yo, por Ujú, ejemplo, me he centrado mucho en la producción, porque mi formación no es en audiovisual, mi formación es en periodismo, ujú. sino que por cosas de la vida terminé, digamos, administrando dinero en producciones audiovisuales. Entonces terminé, digamos, como en esta línea de armar los Exceles, de cotizar, de mirar, en fin. Entonces, yo creo que uno tiene como que empaparse de todo, una cosa muy general, para mirar cuál es la vocación que uno tiene. Porque la vocación es fundamental. Yo tengo, además, digamos de esto, yo me gané unas becas para diseño sonoro que editaron, pues desde Hollywood, trajeron unos especialistas a Colombia y yo me gané una beca para hacer ese diplomado en diseño sonoro cinematográfico, porque a mí siempre me ha encantado el sonido. Entonces, yo, digamos, tuve la posibilidad de eso, pero es porque me encanta. Entonces, me gusta mucho molestar con software de audio, con el Pro Tools, sí, me gusta, pero dentro de todo el espectro, realmente lo que me gusta es eso. Ujú. Entonces yo la recomendación que les haría a todos es revisen cuál es el gusto que tienen, porque hay gente que es apasionadísima por la fotografía. Eso, si eres apasionado por la fotografía, seguramente eso te lleva a la sucesión de imágenes para tener imágenes en movimiento. Entonces te estás por la línea de lo visual más que de lo sonoro. Pero si te encanta mucho la radio, disfrutas mucho del sonido, le pones mucha atención a cómo suena una cosa,
a el silencio en una película. Si desde el principio te has dado cuenta que hacer una parodia de una película, aunque se utilicen las mismas máscaras y las mismas cosas, el diseño sonoro es completamente diferente, pues seguramente por ahí es que hay que meterse, ¿no? Por el lado del asunto sonoro. Entonces, yo pienso que es como tratar de aprender todo inicialmente, como hacer un panorama general. Porque mi Ok. maestría es en escrituras audiovisuales. ¿Mm? Estaba buscando la marca de micrófono que usted mencionó, Sennheiser, ¿verdad? Es con Sennheiser, doble N, sí, ¿cierto? sí. SNN, y que por ahí están preguntando en el chat. Entonces, para A ver, ponerlo, ¿cómo dice? SNNHISER, ¿cierto? Ok, sí, ya los vi. ¡Wow! Unos audífonos en 91.000 colones, como $175. Bueno, buena suerte a quien tenga el presupuesto para eso. Este, pregunta, No, vamos pero uno a... compra uno una vez y miren, Ujú. les voy a dar un dato. Cuando uno compra una cámara, digamos, voy a inventar una GoPro, Ok, digamos, una cámara de acción, una cámara GoPro. Hoy tú la compras en, yo no sé en cuánto esté la 11, creo que es la última, eh, pero en Colombia está incomparable. Está como alrededor de los $1.000. $1.000 una camarita de acción. Y esa misma camarita de acción siempre va a costar $1.000. Así salga la 12, la 13, la 14. Entonces yo hoy día me gasto $1.000 en una cámara de acción que me costó $1.000, que en 3 años básicamente va a seguir, ya me va a costar $200, ok. porque ya está la 10 más adelante que vale $1.000, Ujú. ¿cierto? Eso pasa con los equipos costosos, con la Sony Alpha 7 III. Entonces, con el tiempo, por ejemplo, esa Sony Alpha 7 III en Colombia, cuando nosotros la compramos, porque nosotros compramos una para la producción de arqueología, nos costó en dinero en dólares, como nos costó casi 10 millones de pesos, que en dólares son como 5 por 2, 10, como $3.500 nos costó, más o menos. Ok. Por aquí Eh, en el chat están preguntando, le voy a hacer un recorrido muy rápido por lo que dicen en el chat. Primero, concuerdan de que el tema del financiamiento es el más complicado aquí, sí, ¿verdad? indiscutiblemente. Eh, Luego también dice Dafne algo interesante, que el financiamiento y la credibilidad de todo este tema de marketing y publicidad de Costa Rica, aparte de tener temas complejos de recursos, considero todo este tema de televisión y anuncios no lo toman con seriedad posible. Bueno, es que eso también es por las experiencias que uno puede haber tenido Sí. con temas de lo que se produce y lo que se observa, ¿verdad? Aquí. Ujú. Francamente, pues en Costa Rica el desarrollo cinematográfico o audiovisual no es malo, pero tampoco es de punta. O sea, no se ha estimulado mucho. De hecho, el Centro de Cine, que es la institución que agrupa a estos productores, no Ujú. es muy fuerte y cada vez tiene menos recursos del gobierno. Y dice por aquí que cuál ha sido su producción más cara en dólares, Lo, porque en pesos lo que, colombianos nos perdemos. lo que hice con la Unión Europea. Lo que hice con la Ok. Unión Europea, eso costó 2.3 millones de euros, Wow. que Sí, fue el como presupuesto que nos asignaron casi para 3 que, millones de dólares. sí. Ok. Ese presupuesto, pues era básicamente como para toda la producción. Pero Ujú. eso incluía capacitación a personas vulnerables en situación de vulnerabilidad. Ah, en un proyecto completo. Era un proyecto completo, sí. Ok, Pero sí ok. fueron 2.3 millones de euros que nos asignó la Unión Europea para poder correr ese proyecto en Colombia. Y todo ese dinero se ejecutó en 4 años. Ok, ok. O sea que Bueno, realmente, sí, lo que pasa es que bastante. suena rimbombante, Astronómico. astronómico. 2 millones, más de 2 millones de euros, pues sí, 2 millones de euros, pero pues se fueron en 4 años, son 500.000, Por ahí. $600.000 por, 600.000 euros por año. Quiere decir que en 12 meses
¿cierto? Sí, sí, O no, sea, no era tanto, no no era era tanto. tanto como suena. Profesor Jesús, yo voy a solicitar nada más si alguien tiene alguna pregunta, porque nos pasamos del tiempo presupuestado y no les quiero quitar Qué pena tiempo, con ustedes. primero usted y aquí a los compañeros también, ¿verdad? Los muchachos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, comentario, moción, alegato, Queja, solicitud. reclamo. Profe Richard, solamente que con ese tiempo extra nos tiene que quitar una tarea. Entonces usted nos quita tiempo y nosotros hacemos menos ahora sí que en la plataforma asincrónica. Asimétrico está el comentario. No, Pedro lo aplaudo por la fe y la convicción que tiene, pero las tareas siguen ahí, ¿verdad? Este, de ahí no. Profe Jesús, yo creo que de este tema se puede hablar muchísimo, Sí, se puede extender mucho, incluso nos podemos incluso tirar de cabeza en la parte ya propiamente web y van a y salir también 20.000 cosas más. Sí. exactamente, pero yo creo que si el propósito más bien que era que los muchachos tuvieran una idea bastante abierta, general, global de lo que es la producción audiovisual, eso se ha cumplido bastante. Ujú. Eh, Creo que con los recursos tecnológicos que todos tenemos en estos aparatos ahora, es fácilmente comenzar, o sea, nos da la posibilidad de explorar un poquito y con algunos elementos adicionales de repente y hacer cosas interesantes. Em, no me queda más que agradecerle, ¿verdad? Agradecerle muchísimo por su tiempo y todo lo que nos compartió. No, señor, con muchísimo gusto. De todas maneras, entren a la página de smartfilms.com.co. Smart Films. Smart Films, sí. Y busquen la categoría de producción internacional. Ese es el festival que se hace en Colombia para América Latina sobre producción con teléfonos celulares, que Ah, me parece caramba. súper interesante porque pues es la posibilidad que tiene la gente de hacer producción audiovisual. Ahí le puse www.smartfilms.com. ¿Y Smartfilms.com.co. ahí en cuál sección? Les voy a copiar aquí, tipo. En Smart Films. Es que lo que pasa es que ya pasó el festival. Acabo Ok. de pasar. Ah, .com.co. Ok. Ok, Pero, no. pero sí, ellos, mire, trajeron en una oportunidad a Oliver Stone, han traído a Robert Rodríguez, han traído una cantidad de gente, a Fernando Trueba. Ujú. Sí, han traído gente muy, muy importante Ujú. y todo se hace con teléfonos Motorola. Y tienen, creo que, una categoría para producción internacional, que además sería maravilloso que pudieran participar. No por los premios, porque los premios los dan en pesos y cuando uno lo pasa a cualquier moneda es muy Ujú. poquito dinero, sino por la posibilidad de participar en festivales internacionales. Sí, Ok. que eso Mm. me parece que es interesante. Y además porque hay Buenísimo. muchas cosas académicas, o sea, si uno paga, digamos, ellos tienen como, participar en el festival de cine es gratuito, pero si uno paga, hay una parte académica completamente, donde le dicen a la gente cómo utilizar el teléfono, cuál es la óptica, ponerle lentecitos al teléfono, cómo conectar el sonido al teléfono, ese tipo de cosas que me parecen súper importantes cuando uno piensa en producción con teléfono. Ujú. Sí, ese festival es bien interesante. Súper bien, súper bien. No, este es el inicio de un universo, ¿verdad? Por explorar. Y por ese motivo, pues yo de verdad le agradezco muchísimo, muy sinceramente, por todo este tiempo. Tenemos pendiente una clase para allá, ¿verdad? Sí. Para ahora, para agosto. Ahí nos coordinamos y de verdad, pues agradecerle todo su tiempo, agradecerle también a todos los estudiantes que se Gracias. conectaron. No son todos, en realidad es una parte, pero felizmente pude hacer la grabación de la clase para compartírselas. Y no, vamos a ver cómo potenciamos todo este material que yo creo que es súper interesante y súper provechoso. Muy De bien. verdad, muchísimas gracias, No, profesor. ustedes.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Por favor, vayan a cenar, ¿ok? Sí, Porque después le da gastritis ajá, y cualquier cosa, pues estamos en comunicación. perfecto. Que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Saludos a Colombia. Bye bye. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, se cuidan.